el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés significa en realidad 50. Era una fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua, recordando cuando Dios dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Esto, no obstante, no era un Pentecostés normal, pues en el Pentecostés descrito en la lectura bíblica ocurrió algo muy especial. El resucitado Señor Jesús había dado instrucciones a sus discípulos que esperasen en Jerusalén para el regalo prometido del Padre sobre el que les había hablado. 40 días después de la resurrección, Jesús fue llevado al cielo. Los discípulos volvieron a Jerusalén para esperar el día de Pentecostés, que ocurrió 10 días más tarde. Mientras el Espíritu Santo descendía sobre los discípulos en el día de Pentecostés, ¿qué vieron y oyeron? Impresionante. ¿Qué hicieron? Impresionante. Una gran multitud se agolpó alrededor suyo. Estas personas venían de muchas naciones diferentes, pero ahora estaban en Jerusalén. ¿Qué oyeron? Maravilloso. ¿Cómo se sintieron? Maravilloso. ¿Qué se preguntaron entre ellos? Algunos se burlaban de ellos, diciendo que los discípulos estaban borrachos. Pedro empezó a hablar a las multitudes, respondió a las burlas y siguió respondiendo a las preguntas serias que hacían muchos en la multitud. Este crucigrama está basado en la profecía de Joel. Silêncio. Não me haga nada. Senta não, você tá fazendo Débora. Sai daqui. Toma água. Nossa, silêncio. Aí vão pensar que eu sou brasileiro. Água. Como? Como?
hecho Dios a través de Jesús entre la gente? María. ¿Quién dijo Pedro que había crucificado a Jesús? Exacto. ¿Quién resucitó a Jesús de los muertos? Estás de buena racha. ¿Dónde está Jesús ahora? Estás de buena racha. ¿Cómo se sintió la multitud cuando oyeron las palabras de Pedro? ¡Lo lograste! ¿Qué preguntas hicieron a Pedro y al resto de los apóstoles? ¡Lo lograste! Pedro explicó exactamente qué era requerido de ellos en el versículo clave. ¿Cuáles son las dos cosas que necesitaban saber? Intenta una vez más. ¡Buen trabajo! ¿Qué regalo recibirían como resultado de esto? ¡Buen trabajo! La iglesia estaba creciendo en número día a día. Estos nuevos cristianos también crecían en sabiduría del Señor Jesús mientras escuchaban la enseñanza de los apóstoles y tomaban parte en otras actividades con la iglesia. Escribe 3 de estas actividades.
haciendo genial. Todos los que están confiando en el Señor Jesús deben prestar atención a las mismas cosas si van a crecer como cristianos. Sanando a un cojo. A veces nos sentimos tristes y muy preocupados cuando oímos noticias y vemos fotos de personas que mueren de hambre en África y otras partes del mundo, donde hay hambrunas y otros desastres. Pedro y Juan debieron sentir esto mismo al ver al hombre cojo sentado junto a la puerta del templo cuando iban a orar. Les pidió dinero, pero Pedro y Juan tenían algo mucho mejor para darle, debido a la ayuda y poder especial que el Señor Jesús les había dado. Los nombres de 5 hombres mencionados en la lectura bíblica están escondidos en la sopa de letras. Samuel. ¡Excelente trabajo! Muchas En gracias. esta ocasión, el Señor, a través de los apóstoles, muestra compasión por una persona. Dios todavía se preocupa por las personas, se preocupa por cada uno de nosotros. Él se preocupa por ti. Resuelve el crucigrama. ¡Excelente trabajo! Pedro y Juan estaban en el lugar correcto en el momento correcto, justo donde Dios les quería. Ellos estaban de camino al templo para orar, pero en esta ocasión Dios tenía algo distinto en mente para ellos. Pedro usó las oportunidades que Dios les dio para A. Contarle al hombre cojo acerca de Jesucristo de Nazaret y lo que podía hacer por él. B. Compartir el Evangelio de Cristo con todos los que estaban mirando. ¿Qué versículo nos dice que el hombre lisiado fue inmediatamente sanado? Intenta una vez más.
Inténtalo otra vez. ¡Wow! ¡Excelente! En los evangelios, el Señor Jesús mismo hacía milagros, pero en los hechos, los apóstoles los hacían en su nombre. Resalta cómo los apóstoles hicieron milagros. ¡Wow! ¡Excelente! Escribe el versículo clave que también nos explica esto. ¡Lo estás haciendo genial! Y así, toda la alabanza y la gloria por este milagro van al Señor Jesús y no a los apóstoles mismos. Era el poder de Dios y no el suyo el que sanó al hombre, tal como Pedro rápidamente lo precisa. La fe en el nombre del Señor Jesús había fortalecido al hombre. Pedro de nuevo da su mensaje personal y lanza un reto a cada uno de los presentes para arrepentirse y ser convertido, volviendo a Dios. ¿Qué dice que ocurrirá con sus pecados como resultado de ello? Prometidos para que sean borrados vuestros pecados. Solo falta un poco más. El Señor quiere derramar sus bendiciones sobre todos los que se apartan de sus malos caminos. La liberación del hombre cojo de una vida de incapacidad naturalmente produjo felicidad y alabanza. Igualmente, aquellos que han sido rescatados de su pecado deberían tener felicidad en sus corazones y mucha alabanza a Dios, su Señor y Salvador.
Esta historia es acerca de cómo Dorcas vuelve a vivir. Pedro fue a muchos pueblos y ciudades para contarle a las personas acerca del Señor Jesús. En un pueblo de costa llamado Jope vivía una mujer llamada Dorcas. ¿Cómo se llamaba la ciudad donde Jope? ¡Brillante! Dorcas amaba al Señor Jesús. Debido a que amaba mucho a Jesús, ella hacía muchas cosas para ayudar a otras personas. Hacía ropa para gente pobre. Dibuja alguna ropa que pudo haber hecho Dorcas. No es así. ¡Brillante! Un día, Dorcas se puso muy enferma y murió. Todo el mundo se puso triste por esto. Pedro se marchó al lugar donde Dorcas vivía. Cuando Pedro llegó a su casa y entró dentro, se arrodilló y oró a Dios. Luego Pedro dijo: Dorcas, levántate. Pedro cogió a Dorcas de la mano y la ayudó a ponerse de pie. Ella de repente estaba viva y curada. Gracias a este milagro tan maravilloso, muchas personas creyeron en el Señor Jesús y se hicieron cristianos. ¿Qué dijo Pedro? Solo falta un poco más. Pedro ayuda a Dorcas. ¡Lección terminada! Esta historia es sobre el amor. Después de que Dorcas volviera a vivir, Pedro se quedó en Jope por un tiempo más. A mediodía, Pedro estaba orando. Dios habló con Pedro y le dijo que Dios ama a todas las personas que ha creado. Todas las personas son especiales para Él. ¿A qué hora en la que Pedro estaba orando? ¡Asombroso! Después, 3 hombres llegaron e invitaron a Pedro a ir con ellos hasta la casa de un hombre que se llamaba Cornelio. Cornelio no era del mismo país que Pedro. Le iba a ser algo extraño a Pedro, pero Dios le dejó claro que debía ir. Dios ya le había enseñado a Pedro que todas las personas son especiales para él. Rodea lo que Dios le dijo a Pedro. Al día siguiente, Pedro salió de Jope y fue con los 3 hombres para ver a Cornelio en Cesarea. Pedro iba a hablarles del Señor Jesús. Pon las letras que faltan en el mapa para ver el viaje de Pedro. ¡Trabajo! La Biblia nos dice que Dios quiere que sus seguidores hablen del Señor Jesús a los demás. ¡Lección terminada! Pedro y Cornelio. Pedro y los 3 hombres tardaron un día entero para llegar hasta la casa de Cornelio. Cornelio había invitado a todos sus amigos y a toda su familia para que fueran a su casa a escuchar lo que Pedro iba a contarles. Dios me dijo que te llamara para que vinieras, le dijo Cornelio a Pedro. Todos nosotros tenemos muchas ganas de oír
lo que Pedro ha venido a contarnos. ¿Cuántos hombres de la casa de Cornelio acompañaron a Pedro cuando fue a la casa de Cornelio? Inténtalo otra vez. Muy bien. ¿Cuántos días duró el viaje de Jope a Cesarea? No estuvo mal. Entonces Pedro empezó a hablar del Señor Jesús a Cornelio, a sus amigos y a su familia. Colorea el dibujo. Es una obra maestra. Mientras Pedro les estaba hablando, todos creyeron y por eso sus pecados les fueron perdonados. Pedro ahora sabía que las buenas noticias acerca del Señor Jesús son para todo el mundo. Reorganiza las palabras. Lección terminada. Un hombre bueno que servía a Jesús ayudando a las personas que lo necesitaban. Muchas veces Esteban predicaba acerca de Jesús. Algunas personas no creían lo que Esteban decía. Ellos decían mentiras acerca de Esteban. Ellos se enfadaron tanto que arrastraron a Esteban fuera de la ciudad y lo trataron de una manera cruel. Responde, ¿verdadero o falso?, a lo siguiente. No estuvo mal. Buen intento. Impresionante. Esteban no tenía miedo. Dios le permitió que pudiera mirar al cielo directamente para poder ver a Jesús. ¿A dónde miró Esteban? ¿A quién vio Esteban cuando miró al cielo? Esteban le pidió a Jesús que perdonara a sus enemigos. Luego él murió tranquilamente. Esteban amaba a Jesús mucho porque él había muerto en la cruz por él. Ahora Esteban estuvo dispuesto a morir por Jesús. Esteban le pidió a Jesús que perdonara a sus enemigos. Luego él murió tranquilamente. Esteban amaba a Jesús mucho porque él había muerto en la cruz por él. Ahora Esteban estuvo dispuesto a morir por Jesús. Lección terminada. Felipe comparte las buenas noticias. Una persona de África cree en el Señor Jesús. El desierto es un lugar muy seco y caluroso, donde viven pocas personas. Un día un ángel le dijo al predicador llamado Felipe que fuera a un desierto. Felipe obedeció al instante. Él se encontró con un hombre muy importante que iba de camino a su casa en África. Felipe escuchó al hombre leyendo la Biblia. El hombre no podía entender lo que estaba leyendo. Por eso Felipe se subió con él al carro y le explicó las buenas noticias del Señor Jesús. Felipe comparte las buenas noticias. Es una obra maestra.
Pronto el hombre supo que necesitaba confiar en Jesús también. Sin esperar, creyó en el Señor Jesús y sus pecados fueron perdonados. Entonces él siguió su camino a casa muy contento. ¿Qué pasó con el hombre después que Felipe le compartió las buenas noticias? ¡Buen trabajo! Nosotros también necesitamos a alguien que nos ayude a entender la Biblia, tal como el hombre de África. Saulo y la luz brillante. Saulo odiaba a Jesús. Él no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Saulo hacía daño a las personas que amaban a Jesús. Un día, Saulo iba de camino a una ciudad que se llamaba Damasco para buscar cristianos y meterlos en la cárcel. ¿A dónde iba Saulo? ¡Maravilloso! Mientras Saulo y sus amigos iban caminando por el camino, de repente vino un destello de luz muy brillante. Saulo se cayó al suelo. Colorea el dibujo. Ahora no. Luego una cosa extraordinaria ocurrió. Jesús habló a Saulo desde el cielo. Saulo ahora supo que Jesús era el Hijo de Dios y que él había hecho cosas muy malas contra Jesús. Ese día fue el día más importante de la vida de Saulo, porque él confió y obedeció al Señor Jesús. Responde, ¿verdadero o falso?, a lo siguiente. ¡Lo estás haciendo genial! Jesús le dijo a Saulo que fuera a Damasco. Sus amigos le tuvieron que ayudar para llegar, porque el resplandor de la luz brillante le había dejado ciego. Todos nosotros hacemos cosas malas, y solo el Señor Jesús puede quitar nuestros pecados. Solo Jesús puede hacer que podamos vivir una vida nueva. Él nos ayudará a hacer cosas buenas todos los días, si como Saulo, nosotros confiamos en Jesús y le obedecemos. Saulo llega a ser un hombre cambiado. Saulo llevaba 3 días en Damasco. El Señor envió a un hombre llamado Ananías para que fuera a ver a Saulo. Ananías tuvo miedo de ir a verle. Ananías sabía que Saulo se había portado muy mal con las personas que amaban a Jesús. Pero ahora Saulo era diferente. Saulo amaba también a Jesús. Ananías puso sus manos sobre él y Saulo pudo ver de nuevo. Ananías le explicó cómo Dios tenía para Saulo un trabajo especial para hacer. Hablar del Señor Jesús a las personas que nunca habían oído hablar de Jesús. Colorea el dibujo. ¡Qué hermoso! Llena los espacios en blanco.
pasó mucho tiempo antes de que Saulo conociera a otros seguidores de Jesús. Ellos también estaban asombrados de cómo Saulo había cambiado. Saulo empezó a hablar del Señor Jesús. Ordena frases de cómo era Saulo, cómo cambió. Lo estás haciendo genial. Descubre cuál era el mensaje de Saulo. Lección terminada. Pablo creía que Dios quería que les hablara a los gentiles acerca de Jesús. Así que hizo 3 viajes por Siria, Turquía y Grecia. Muchas personas creyeron en Jesús y se crearon muchas iglesias. Años después, Pablo volvió a Jerusalén. Algunas personas estaban enfadadas por las cosas que enseñaba y le atacaron. Fue injustamente arrestado. Como Pablo era ciudadano romano, pidió que su juicio se celebrara en Roma. Pusieron a Pablo en un barco rumbo a Roma. El viaje era lento. Vamos a esperar en Creta hasta que termine la temporada de tormentas, sugirió Pablo. El capitán, sin embargo, siguió navegando. Hubo una enorme tormenta. Todos pensaban que iban a morir. Un ángel le dijo a Pablo que todos se iban a salvar y que él llegaría a Roma. Pablo se lo dijo a los demás. Alguien vio tierra firme. Los marineros planearon abandonar el barco y dejar morir a los demás. Pero Pablo les advirtió: solo sobreviviréis si todos permanecemos a bordo. El barco encalló en una isla llamada Malta. Los soldados tenían miedo de que les castigaran si los prisioneros se escapaban. Así que decidieron matarlos. Pero al comandante le caía bien Pablo, así que ordenó a sus hombres que los dejaran vivir. Desembarcaron en la orilla y, tal como Pablo había dicho, todos estaban vivos. El gobernador de Malta les permitió quedarse en su casa. Su padre estaba enfermo. Cuando Pablo oró por él, Dios lo sanó. Subieron a otro barco y se fueron a Roma, donde encadenaron a Pablo en una casa. Mientras estaba allí, escribió cartas para enseñar a las nuevas iglesias alrededor del mundo. Sus cartas ahora están incluidas en la Biblia.